¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, videíto de sábado, ya comenzando con la maratón de videos de Siciliano en su taller, esta sana costumbre que nos estamos agarrando hace ya aproximadamente, no sé si un mes, pero 3 semanas seguro, que venimos haciendo videos cortitos a lo largo del día. Bueno, esto es contenido que queda, lo pueden ver cuando quieran. El saludo a los amigos de siempre. Y como saben, yo durante la semana leo los comentarios por ahí para no contaminar, para no invadir la charlita que tenemos cotidianamente, todos los días, de 8 a 9, de 9 a 10, un rato antes, un rato después de la cena. Los amigos de siempre ya están recansados de escuchar esta presentación, pero bueno, he notado que hay mucho video, mucho contenido que por ahí algunos amigos no lo han visto porque no sé cómo es el sistema de reproducción de YouTube. La verdad desconozco, me tendría que poner un poquito al tanto. Hay mucho contenido, lo he notado que por ahí desarrollo un tema, desarrollo un video sobre una determinada marca y me preguntan inmediatamente si lo puedo hacer. El video ya está hecho, pero claro, no hay una continuidad de mis charlitas. La verdad desconozco. Yo opté por hacer videos todos los días, dado que bueno, para mí es una terapia, me gusta, me siento cómodo. La verdad que hace un año y algo que estoy en la plataforma. Antes, al principio, yo desarrollaba esto mismo que hago, pero en Facebook. La invitación a los amigos que me quieran seguir en Facebook. En viejas publicaciones van a ver el desarrollo de mis trabajos, dado que le sacaba fotos a todo, iba haciendo el paso a paso, intercambiaba por ahí alguna foto de herramientas. El clima no era como acá, por ahí en algún comentario alguno comentaba, por ahí algunas fotos tenían 2, 3, 4 me gusta, porque por ahí no era el público para ese determinado tema. Tema herramientas, tienen que ser fanáticos. Bueno, como siempre, las tareas que desarrollaba, los trabajos que realicé y los he subido en su paso a paso, eso sí ha tenido aceptación en las redes, en Facebook, posteriormente en Instagram, pero tampoco le encontré la vuelta. Entonces en un momento apareció lo que serían las aplicaciones para hacer videitos y ahí me enganché de cierta manera con el tema de dedicarme a los videos, dado que bueno, la comunicación es algo que siempre me gustó y bueno, poder difundir lo que uno hace y que tenga cierta aceptación está bueno, me gusta debatir con gente que sabe, obviamente siempre dentro del marco del respeto y nada, la tolerancia y el igual a igual, el saber que por ahí uno tiene un dato que otro no, e intercambiar ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones. En fin, en Facebook los que me quieran seguir es Siciliano Ilacqua, van a tener que ir a viejas publicaciones como les estaba diciendo. Y ahí está toda la cronología de mis tareas, trabajos de electricidad, trabajos de plomería, trabajos de gas. Por ahí intercalaba algún videíto, pero videos cortitos porque en una época se dificultaba mucho subirlo. Así que bueno, hoy en YouTube la verdad me siento muy cómodo, es una plataforma, un formato que yo quizás antes no me animaba mucho a subir algo. De hecho tengo, bueno, mi cuenta, tuve un problema yo tenía otra cuenta primitiva mía, tuve problemas como solemos tener todos con nuestras ex, bueno, en la computadora que usábamos en común por ahí, no sé, no quiero decir nada, pero bueno, se me hackeó ese Facebook y perdí un montón de información, de contactos, de fotos, experiencias que yo previamente había ido pasando en esas noches de insomnio, porque bueno, cuando el río suena agua trae, uno ve que se vienen los problemas, entonces traté de preservar todo lo posible, pero no pude. O sea, en fin, les hago este comentario, no sé por qué, pero ustedes saben que a mí me gusta irme por las ramas antes de desarrollar un tema. Eso venía a colación de que por ahí el canal está
con fecha de comienzo allá por 2017, creo, 2016. Bueno, no fue así. O sea, yo empecé a subir videos para la plataforma hará un año y pico. Hace un mes y medio me llegó el mail que ya hacía un año que formaba parte de creadores y bueno, bla, bla. En fin, todo esto para decirles que me siento muy a gusto, muy contento. Estamos dando inicio a una nueva maratón de videitos de Siciliano en su taller. La mecánica del canal ya la conocen, ustedes me dejan sus dudas, sus comentarios, bueno, en base a lo que voy leyendo, les voy dando una respuesta a todos en forma de video, que es lo mejor. Yo podría ponerme a escribir, desarrollar un comentario así de largo, pero distinto es cuando uno lo pone en palabras y lo transmite. En los comentarios he visto que muchos nombran, muchos piden que describa, si es que tengo, claro que tengo, pero no por jactancia ni por pedantería, o sea, tengo francesas de este tipo, francesas a las que denominan con grip. A mí es una herramienta que, si bien tengo, la uso, pero nunca me terminó de gustar. ¿Por qué, Tano, no te terminó de gustar una francesa tan linda? Ponele que esta, en vez de ser una Redline, sea una Baco Ergo. Porque primero y principal soy a la antigua escuela. No hay mucho más preámbulo. Y segundo, que cuando uno retira este grip, este mango, esta cobertura, llamémosle, nota, porque me ha pasado que he roto francesas de estas, pero no roto en el sentido de corredera, gusanito, no. He roto justamente la empuñadura y uno encuentra que la llave en este área, se encuentra bastante, digamos, debilitada, es la palabra, bastante debilitada, porque le tienen que dar lugar a que, obviamente, agarre el grip. Entonces, bueno, es como que me parece que está debilitada más de la cuenta, si bien no es que la francesa se dobla, pero créanme que cuando queda sin el grip, la francesa queda muy incómoda, dado que la mano se hunde al querer utilizarla, y no se consiguen este tipo de repuestos, miren que no hay. Yo no he conseguido, y no les hablo de esta línea o de otras líneas que les podría mostrar, que de hecho les voy a mostrar algunas francesitas, pero son más clásicas. Después, bueno, este tipo de francesas vienen con un hexágono de 8 milímetros, un hexágono de 6 milímetros, un estriado en lo que podemos denominar el ojo de la francesa. Muchos le llamamos el ojo de la francesa. Yo toda la vida lo usé para colgar la llave. Y también para imprimirle un poco de torque a la llave Allen. Esa era una de las funciones que yo le daba a la francesa. Dado que cuando uno la utiliza así, para esa tarea, a veces pasa, o generalmente pasa, que queda así. No sé si me explico. O así. ¿Por qué? Por las aristas hexagonales de la llave Allen. Entonces uno la mete cruzada así y puede tener mayor palanca para trabajar. Tano, pero vos no dijiste que estabas en contra de todo lo que era anexar herramientas a hacer palanca y todo eso. Sí, obviamente, pero si tenemos una llave Allen, que la voy a agarrar, si la cámara me acompaña. Bueno, si quiere salir. Bueno, si quiso. Tenemos una llave Allen, 10 milímetros. Tenemos que trabajar así. Un buloncito cabeza Allen de 10, muchachos. Tenemos que trabajar así. No creo que podamos hacer mucho torque así. Entonces, uno engancha ahí suavecito y lo gira. Si uno lo quisiese hacer como corresponde, pasa que la francesa queda incómoda. Queda a 45 grados, llamémosle.
con la posibilidad del zafe inminente. Pero bueno, resumiendo este primer video de la maratón, me han preguntado qué opinaba de estas francesas con mango, le llamaron ellos, con grip. La verdad, si la tengo que utilizar, la utilizo, me gusta. Tengo un amigo, un buen amigo, yo soy técnico electromecánico, él es técnico en refrigeración y utiliza únicamente de estas. Trabaja con francesas de 10 pulgadas, las cuales se ha encariñado mucho. Lo veo siempre con las mismas dos y tiene este sistema, dado que ahí hay que imprimir torque en las virolas para que no pierda gas, sobre todo el 410 que viene con mucha presión, ahí hay que imprimir torque y créanme que en las manos de ese muchacho sabe trabajar a la perfección, es matriculado, todo, pero tiene unas manos que si estas le resultan grandes, las de él son así. La francesa le dio resultado. No son de ninguna marca en especial. Son como estas, pero con esto en azul. Muchos dirán que yo tengo un par. Muchos dirán, no, pero esas suenan a unas muy parecidas que vi en Carrefour. Sí, las compramos en Carrefour. Pero bueno, esto es una francesa de las que yo denomino para... Sin ser prejuicioso, sin faltar el respeto a nadie, pero quizás para técnicos chetos, finos, que por ahí la francesa le da cierto dolor en la palma de la mano, que con los años vamos a sufrir de túnel carpiano, no es joda lo que estoy diciendo, ni le estoy faltando el respeto a nadie, no es mi espíritu, no es el espíritu del canal. Pero bueno, no es lo que estoy acostumbrado a las francesas a secas, tampoco es que uno puede desarrollar una tarea eléctrica, porque esto no nos garantiza el no contacto con la llave. La aislación para electricidad es otra cosa, créanme que está forrada desde abajo hasta arriba, todos la conocen. Pero bueno, volviendo al tema de estos agujeritos hexagonales, no les encontré ninguna utilidad. Deben ser contadas las personas que me digan, no, Tano, yo lo usé para esto, yo lo usé para... Y bueno, el ojo de la francesa estriado en 16 milímetros, si no me equivoco. Tiene olor a 16 milímetros. Se puede presentar que, no sé, justo... la llevemos en la moto y tengamos una pinchadura y bueno, se pueda utilizar de esta forma para aflojar la rueda, dado que es lo primero que me viene a la cabeza en una tuerca expuesta de esta medida. Pero bueno, es una linda unidad, es de la línea Redline, tengo trabajando martillos con mango de fibra, masas con mango de fibras, masas. Si bien son masas chiquitas, pero vienen como para voleo. Cosa que está buena cuando hay que desarmar algún tren delantero o algo. Si bien es un método medio rústico el de andar a los mazazos. Pero créanme que a veces en esos casos la barreta, la masa y cualquier tipo de adminículo logran un protagonismo bastante importante. En fin, espero haber... respondidos las dudas de este amigo, si le convenía o no este tipo de herramientas. Eso es acorde a tu gusto. Yo lo que noté, que cuando le saqué el famoso grip, la francesa está bastante debilitada en un área crítica. No digo que se vaya a partir, pero bueno, no sé, por algo tiene una dimensión de una punta hasta la otra. Porque no es que esto es así de grueso y acá se pone un poquito más fino para la medida de una normal, como podría ser esta. La Inco que no me dio resultado, o no el esperado. Si se fijan, es la misma, pero con una reducción acá, donde ingresa el grip. Después es una francesa común y corriente.
Bueno, gente, espero les guste este primer videíto de la maratón. Si están apareciendo videos viejos míos, no se vayan del canal, no se desuscriban, quédense. Me gusta que estemos en este clima de amigos. Apaguen la campanita y vuelvan a aprender. Eso es lo que me explicaron que hay que hacer. Y ahí se van a dar cuenta que están todos mis videos cronológicamente, digamos, guardados, y terminan de llegar y pueden verlo. Dado que la mecánica de mi canal es todos los días una charlita, por ahí no logra la difusión que uno espera, pero los amigos que se vienen acercando, como digo y repito, yo no le apunto a nada, yo le apunto a lograr una comunidad donde todos intercambiemos opiniones, donde en algún momento nos encontremos y sin que haya plata de por medio, obviamente, intercambiamos opiniones. No, Tano, esa francesa que yo quería decirte que esto, que el otro, listo. O otra parte, decir, bueno, yo tengo esta francesa y vos tenés este destornillador y me interesa, te lo cambio. Es unidad por unidad, sin poner plata. Es otro proyecto que tengo pensado, tengo estos dos destornilladores. Sí, ya sé, el amigo Miguel está diciendo, ese es del ramillete de 40 que tenés. Sí, este formaba parte del otro ramillete de esta medida cortita, que es un destornillador muy útil para lo que es las borneras de electricidad. Notarás que le puse una aislación, una manguerita de carburador para hacerlo de electricista, pero nada más que para matar el tiempo cuando fue la pandemia, no tenía necesidad de hacerlo, pero bueno, me dediqué a la tarea y créeme que ha sido bastante funcional. Amigo Miguel, esto es para vos. Así que nada, les mando un saludo, nos vemos más tarde en otro videito de Siciliano en su taller.